Hola gente, ¿cómo les va? Saludos para todos, bienvenidos a La Huella Guitar. Seguramente habrás escuchado alguna vez ese dicho que dice que de cualquier guitarrista siempre se puede aprender algo, dada la manera tan distinta que tenemos los guitarristas de tocar las mismas cosas y de que nuestro estilo difiere del de los otros y es algo que siempre nos puede hacer mejorar y aprender más. Sin embargo, yo me pregunto si esta frase puede ser extrapolable a cualquier nivel. Es decir, si por ejemplo un guitarrista que esté empezando a tocar, que tenga un nivel principiante, puede enseñarle algo a un guitarrista ya muy experimentado. El caso es que recordando, haciendo memoria, he aprendido bastantes cosas de gente a la que yo estaba enseñando a tocar la guitarra. Quizás su manera de hacerlo no era la más técnica posible, ni a lo mejor la correcta, pero se buscaban las vueltas para, donde había esa falta de técnica, buscar esa inspiración necesaria para poder tocar lo que buscaban. En este vídeo vamos a hablar de una técnica que soy incapaz de tocar después de muchísimos años con la guitarra y que aprendí de un guitarrista que es seguramente el peor guitarrista que haya jamás conocido, yo mismo cuando empecé. Vamos a verlo. Antes de hablar de esta técnica que una vez fui capaz de hacer y ahora ya me es imposible ejecutar, recordé una anécdota. En una de mis clases, un alumno era incapaz de ejecutar la técnica de púa contra púa, es decir, todo lo tenía que tocar hacia abajo. Recuerdo estar en el lado de un escenario, ya que preparamos un mini concierto, y verlo tocar a gran velocidad esa técnica de down picking que ni el mismo James Hetfield hubiera podido mantener durante toda una canción, ya que estaba hecha a una velocidad bestial. El problema es que James Hetfield utiliza esta técnica para imprimir un sonido a su estilo y cuando ya no puede más en cuanto a velocidad, pues utiliza, como es lógico, la técnica de púa y contrapúa. Mi alumno, por el contrario, no tenía esta posibilidad de ejecutar esa técnica hacia arriba, porque no le salía bien y porque no llevaba mucho tiempo tocando, así que todo lo tocaba hacia abajo, con una fuerza y una pericia que a mí me asombraba, ¿no? Decía, es increíble, y era esa sensación de que no sabía si era mejor corregirle o no, ya que a veces es mejor dejar que alguien siga su instinto un poco, por decirlo de alguna manera, y no tenga por qué tocar como los demás. Seguramente, como a muchos de vosotros, cuando yo empecé a tocar la guitarra, uno de los grandes problemas era el control de la púa. Solo el hecho de tener la púa en los dedos intentar tocar una cuerda ya era sinónimo de error, ya que siempre dabas a la que no era o directamente en mi caso no me apañaba para nada. Así que empecé a utilizar lo que muchos de nosotros hacemos también al principio, que es el pulgar hacia abajo. Desde luego esto me valió para algunas cosas, arpegios, melodías sencillas, pero cuando empecé a querer tocar deprisa, evidentemente ese golpe hacia abajo ya no me valía. Así que empecé a simular lo que hace la púa habitualmente, ese golpe púa contra púa, es decir, abajo arriba, pero en este caso con mi dedo pulgar. Algo que me hizo desarrollar en muy poquito tiempo pues una técnica bastante avanzada. Dado que con la púa, como cualquiera que empieza, no me apañaba nada, pues intentaba todo tocarlo, por ejemplo, con el pulgar hacia abajo cuando podía. Y cuando tenía que tocar cosas más rápidas, pues una especie de púa contra púa, después he descubierto que se llama púa alza púa, ¿no? Lo utilizan, por ejemplo, mucho en el flamenco, que era intentar imitar ese sonido de la púa sobre una cuerda. Aunque ahora todavía me sale un poco ese movimiento abajo arriba que imita la púa, pues ese chico de 16 años que no tenía otra alternativa lo hacía con muchísimo más control que lo que hago yo ahora, ¿no? Y me acuerdo que tocaba piezas como Wasted Years de Iron Maiden, ¿no? Hacía... Lo que tocaba habitualmente en una guitarra española, porque todavía no tenía eléctrica, no tenía esos problemas como ahora que se me estaban juntando las cuerdas, así que una buena opción para tocarlo hubiera sido, por ejemplo, con la mano por arriba. Ya que de alguna manera vas parando las cuerdas y al no apoyar la palma de la mano y tener que tocar de esta manera, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo, pero sin duda cogí bastante velocidad haciéndolo, algo que he perdido con el tiempo y que es una pena, porque de haberlo desarrollado, pues tendría muchísima más rapidez y movilidad entre las cuerdas. De esa falta de recursos, de esa carencia técnica, hace que muchas veces saquemos algo muy nuestro, es decir, una manera de poder tocar las cosas, de poder hacer las cosas que sin alguien que te asesore, pues tampoco sabes si está bien hecho o no, pero que es tu manera. Me imagino que hubiera pasado si hubiera seguido practicando de esta forma con ese dedo pulgar, seguramente hubiera sido capaz de tocar un montón de cosas más y me he dado cuenta a lo largo de los años que la he podido ir utilizando en diferentes estilos que van desde el funk al flamenco o, por qué no, en ese sonido característico de un banjo. Si no hubiera dejado esta técnica y hubiera seguido avanzado en ella, lo hubiera podido utilizar en diferentes estilos, ¿no? Por ejemplo, hay uno como el del country, este tipo de líneas en las que se repite la cuerda abajo, puedes hacer con tu pulgar abajo arriba.
Evidentemente rápido me cuesta un montón, ¿no? Pero sí que tenía esa facilidad, aunque seguramente en la época no hubiera podido hacer ni un ligado, pero... Es un poco colocar la mano de tal manera que nos deje hacer ese movimiento abajo arriba. Estilos que van desde el funky hasta el flamenco, donde la técnica del zapú es una técnica muy importante, nos vienen bien para utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, en líneas como esta de la guitarra. En donde tocamos por 2 veces una de las notas. En este caso en las cuerdas graves, haciendo un ligado a la otra cuerda. Así que es una técnica que, aunque pueda parecer comparada con la púa menos útil, en realidad nos deja hacer ciertas cosas que con la púa sería complicado hacer, ¿no? Por supuesto en cosas que se acerquen más al flamenco. Vamos a ver cómo lo utiliza muchísimo, ¿no? Ese sonido donde el pulgar vamos tocándolo abajo arriba. Bueno amigos, pues espero que este vídeo os haya hecho recapacitar y pensar si esa frase de que cualquier guitarrista nos puede enseñar algo, tenga el nivel que tenga, es verdad o no. También el recordar lo que hacíamos cuando nadie nos asesoraba, ¿no? Y cuando no teníamos técnica para hacer cosas mejores. Si es algo que había que borrar y empezar de cero o mejorar nuestra técnica, o es algo que merece la pena conservar y decir, bueno, yo es que lo hago así, a mi manera. Nos vemos por aquí en el siguiente vídeo. Gracias, adiós.